Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Terror YouTube. Espero les guste esta teoría sobre la casa abandonada y dejen su like y suscríbanse. Cuesta bastante editar los vídeos. Empecemos. La casa de los Mackenzie había estado vacía durante décadas, pero el eco de sus tragedias nunca se había ido. Construida a finales del siglo XIX, la mansión se alzaba solitaria en un rincón olvidado del pueblo, con ventanas rotas y paredes agrietadas que parecían contar una historia de dolor. Los rumores hablaban de una familia que había desaparecido allí en circunstancias misteriosas. James Mackenzie, su esposa Margaret y sus dos hijos, Emma y Samuel. La última vez que se vieron, la familia estaba en la entrada de la casa, abrazados y con rostros llenos de pánico. Nadie supo qué pasó esa noche. Algunos decían que la casa estaba maldita, mientras que otros afirmaban que los Mackenzie habían sido víctimas de un culto secreto. Las historias variaban, pero una constante se mantenía: la mansión estaba condenada a guardar el secreto de su tragedia. Un día de otoño, la familia Moreno decidió comprar la propiedad, atraídos por el bajo precio y la promesa de un nuevo comienzo. Clara y Carlos Moreno, junto con sus hijos, Ana y David, estaban emocionados por la mudanza. Ignoraban los susurros que parecían flotar en el aire frío de la mansión, susurrando en lenguas olvidadas, como lamentos de almas atrapadas. La primera noche, mientras se acomodaban en sus nuevas habitaciones, Clara escuchó un murmullo bajo que provenía de las paredes. Pensó que era el sonido de las tuberías, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Carlos intentó tranquilizarla, diciendo que era normal que una casa antigua hiciera ruidos, pero Clara no podía sacudirse la sensación de ser observada. A la medianoche, el murmullo se volvió más claro, casi como si alguien estuviera llamando su nombre. Despertó a Carlos, pero él no escuchó nada. La atmósfera de la casa parecía cambiar, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. Clara se volvió hacia la ventana, y en el brillo tenue de la luna, vio una sombra fugaz cruzar el jardín. Su corazón latía con fuerza, y una oleada de frío la envolvió. Decidió que no podía dormir más, y bajó a la cocina, intentando ignorar el sentimiento de que algo oscuro la seguía. En la penumbra, notó una serie de fotografías en un viejo álbum, dejado en la mesa por el dueño anterior. Las imágenes eran de la familia Mackenzie, pero algo en sus rostros parecía inquietante, como si sus ojos siguieran a Clara, llenos de un terror desesperado. El silencio de la casa era abrumador, roto solo por el sonido ocasional de las maderas crujientes. Clara trató de sacudirse el sentimiento de desasosiego y se prometió que al día siguiente investigaría más sobre la historia de la casa. Pero mientras la noche avanzaba, el murmullo crecía en intensidad, resonando en sus oídos como un lamento colectivo. La noche se alargaba como un manto oscuro sobre la casa de los Moreno. Clara no podía conciliar el sueño. El murmullo persistente era como una serpiente que se arrastraba por sus pensamientos, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Mientras trataba de calmarse en la cocina, los fríos dedos del miedo la rozaban, haciéndola temblar sin parar. De repente, el murmullo cesó abruptamente, dejando un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que el silencio se hacía más pesado, un susurro comenzó a formar palabras, y lo que una vez fue un murmullo indistinto se transformó en una voz claramente audible, que parecía venir de las entrañas mismas de la casa. «Ayuda, ayúdame, por favor». La voz era débil, temblorosa y cargada de desesperación. Clara, paralizada por el miedo, sintió cómo su corazón se encogía. El eco del llamado parecía retumbar en cada rincón, como si las paredes mismas estuvieran suplicando ser liberadas de una carga espantosa. Cada palabra resonaba en su mente, profundizando el terror que ya la dominaba. Se acercó a la fuente del sonido, que parecía provenir del sótano, un lugar al que la familia aún no había bajado debido a su aspecto decrépito y lleno de telarañas. Clara se armó de valor y bajó las escaleras con pasos temblorosos. La oscuridad en el sótano era casi palpable, un velo negro que se aferraba a cada esquina, y el aire estaba cargado de un hedor rancio y nauseabundo. Mientras descendía, el susurro se volvía cada vez más fuerte, como si algo estuviera intentando alcanzar su oído. Finalmente, llegó a la base de las escaleras, y un frenesí de frío la envolvió.
El aire estaba tan helado que podía ver su aliento en forma de vapor. De repente, la voz se tornó más clara, más urgente. No te acerques. No lo hagas. Las palabras eran ahora un grito desesperado, lleno de terror, y Clara sintió que su mente se desmoronaba. Miró alrededor, buscando la fuente de ese grito, y entonces lo vio. Una figura etérea y distorsionada emergía de la sombra, con una expresión de agonía congelada en su rostro. Sus ojos vacíos la miraban con una intensidad abrumadora, y sus labios se movían en una mueca de horror sin sonido. Un sudor frío cubrió el cuerpo de Clara mientras luchaba por retroceder. La figura se desvaneció en un parpadeo, pero el eco de su grito resonó en la mente de Clara, un lamento que parecía prometer una eternidad de sufrimiento. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, Clara huyó del sótano, subiendo las escaleras con una velocidad frenética. Cerró la puerta tras de sí, tratando de bloquear el terror que había visto. En la oscuridad de la cocina, el murmullo había regresado, pero ahora era más intenso, más cargado de desesperación. Clara sabía que no podía permanecer allí mucho más tiempo. Algo estaba profundamente equivocado en esa casa, y el pasado, con toda su maldad, parecía estar despertando. La sensación de una presencia opresiva nunca la abandonó mientras el sol comenzaba a salir, bañando la casa con una luz fría y distante. Clara decidió que necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a buscar la verdad, aunque el costo fuera mayor del que podría imaginar. Parte 3. El secreto en la biblioteca. El amanecer trajo consigo una luz fría y distante, que apenas lograba disipar el terror que había envuelto a Clara. La casa parecía aún más sombría bajo la luz del día, como si la oscuridad de la noche hubiera dejado una marca indeleble en sus paredes. Clara, con el rostro pálido y las manos temblorosas, sabía que necesitaba investigar más a fondo. Algo en la casa no estaba bien, y el sótano solo era el principio. Decidió que lo mejor sería explorar el resto de la casa, especialmente la biblioteca, una habitación que había permanecido cerrada desde su llegada. El lugar había sido sellado con una pesada puerta de roble, cubierta de polvo y telarañas. Clara tomó una llave antigua que encontró en un cajón y la introdujo en la cerradura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un espacio en penumbra. La biblioteca estaba abarrotada de estantes llenos de libros polvorientos, con una mesa central cubierta de papeles amarillentos y una gran chimenea, ahora inactiva, en la pared. Clara encendió una lámpara de aceite que había encontrado, su luz temblorosa arrojando sombras inquietantes en las paredes. Comenzó a examinar los libros, que parecían ser una colección ecléctica de textos antiguos y manuscritos encuadernados en cuero. Uno de ellos, sin embargo, destacaba por su aspecto deteriorado. Clara lo sacó del estante y notó que estaba cubierto de un polvo espeso, como si no hubiera sido tocado en siglos. Lo abrió con cuidado, revelando páginas manchadas y arrugadas. A medida que hojeaba el libro, los textos eran cada vez más extraños y desconcertantes, llenos de símbolos y escritos en un idioma que no podía reconocer. Sus ojos se detuvieron en un capítulo titulado El ritual del lamento, y un estremecimiento la recorrió al leer descripciones de invocaciones y sacrificios que parecían sacados de una pesadilla. Mientras leía, un ruido proveniente del fondo de la biblioteca la hizo estremecerse. Clara se giró lentamente y vio que uno de los estantes de libros había comenzado a moverse. Su corazón se aceleró cuando una rendija oscura apareció detrás del estante, revelando un pasadizo secreto. La intriga y el miedo luchaban dentro de ella, pero la curiosidad fue más fuerte. Clara se adentró en el pasadizo, que descendía en espiral, sus pasos resonando en las paredes de piedra húmeda. El aire se volvía cada vez más frío y pesado, y el sonido de su respiración se mezclaba con un eco distante, como si alguien o algo estuviera siguiéndola. Finalmente, llegó a una cámara subterránea iluminada débilmente por una vela parpadeante. La cámara estaba adornada con símbolos arcanos grabados en las paredes, y en el centro había un altar cubierto de restos de velas y manchas oscuras que parecían sangre seca. Clara sintió un nudo en el estómago al notar que había un libro antiguo abierto sobre el altar, con un texto en un lenguaje aún más incomprensible. Junto al libro, había una serie de fotografías antiguas que mostraban a la familia Mackenzie en diferentes poses y situaciones, pero con un detalle inquietante.
En cada imagen, había una sombra oscura que parecía moverse detrás de ellos. Un aire frío y denso se acumuló en la cámara, y Clara sintió como si una presencia invisible la estuviera observando. El pánico la invadió, y al girarse para salir, sintió una presión en el pecho, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Con un esfuerzo desesperado, corrió de vuelta por el pasadizo, con la sensación de ser arrastrada por una fuerza oscura. Emergió en la biblioteca, jadeante y aterrorizada. Cerró la puerta del pasadizo con un golpe seco, el sudor perlándole la frente. Los secretos que había descubierto eran demasiado perturbadores para procesarlos de inmediato. Clara sabía que había tocado algo muy oscuro, algo que los Mackenzie habían intentado ocultar a toda costa. El día seguía avanzando, y Clara sentía que la noche se acercaba con una amenaza aún mayor. El pasado de la casa estaba vivo, y el ritual del lamento parecía estar a punto de desatarse de nuevo. Su único deseo era escapar, pero la verdad que había descubierto la ataba a esa casa, a esa maldición ancestral. El amanecer trajo consigo una luz fría y distante, que apenas lograba disipar el terror que había envuelto a Clara. La casa parecía aún más sombría bajo la luz del día, como si la oscuridad de la noche hubiera dejado una marca indeleble en sus paredes. Clara, con el rostro pálido y las manos temblorosas, sabía que necesitaba investigar más a fondo. Algo en la casa no estaba bien, y el sótano solo era el principio. Decidió que lo mejor sería explorar el resto de la casa, especialmente la biblioteca, una habitación que había permanecido cerrada desde su llegada. El lugar había sido sellado con una pesada puerta de roble, cubierta de polvo y telarañas. Clara tomó una llave antigua que encontró en un cajón y la introdujo en la cerradura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un espacio en penumbra. La biblioteca estaba abarrotada de estantes llenos de libros polvorientos, con una mesa central cubierta de papeles amarillentos y una gran chimenea, ahora inactiva, en la pared. Clara encendió una lámpara de aceite que había encontrado, su luz temblorosa arrojando sombras inquietantes en las paredes. Comenzó a examinar los libros, que parecían ser una colección ecléctica de textos antiguos y manuscritos encuadernados en cuero. Uno de ellos, sin embargo, destacaba por su aspecto deteriorado. Clara lo sacó del estante y notó que estaba cubierto de un polvo espeso, como si no hubiera sido tocado en siglos. Lo abrió con cuidado, revelando páginas manchadas y arrugadas. A medida que hojeaba el libro, los textos eran cada vez más extraños y desconcertantes, llenos de símbolos y escritos en un idioma que no podía reconocer. Sus ojos se detuvieron en un capítulo titulado El ritual del lamento, y un estremecimiento la recorrió al leer descripciones de invocaciones y sacrificios que parecían sacados de una pesadilla. Mientras leía, un ruido proveniente del fondo de la biblioteca la hizo estremecerse. Clara se giró lentamente y vio que uno de los estantes de libros había comenzado a moverse. Su corazón se aceleró cuando una rendija oscura apareció detrás del estante, revelando un pasadizo secreto. La intriga y el miedo luchaban dentro de ella, pero la curiosidad fue más fuerte. Clara se adentró en el pasadizo, que descendía en espiral, sus pasos resonando en las paredes de piedra húmeda. El aire se volvía cada vez más frío y pesado, y el sonido de su respiración se mezclaba con un eco distante, como si alguien o algo estuviera siguiéndola. Finalmente, llegó a una cámara subterránea iluminada débilmente por una vela parpadeante. La cámara estaba adornada con símbolos arcanos grabados en las paredes, y en el centro había un altar cubierto de restos de velas y manchas oscuras que parecían sangre seca. Clara sintió un nudo en el estómago al notar que había un libro antiguo abierto sobre el altar, con un texto en un lenguaje aún más incomprensible. Junto al libro, había una serie de fotografías antiguas que mostraban a la familia Mackenzie en diferentes poses y situaciones, pero con un detalle inquietante. En cada imagen, había una sombra oscura que parecía moverse detrás de ellos. Un aire frío y denso se acumuló en la cámara, y Clara sintió como si una presencia invisible la estuviera observando. El pánico la invadió, y al girarse para salir, sintió una presión en el pecho, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Con un esfuerzo desesperado, corrió de vuelta por el pasadizo, con la sensación de ser arrastrada por una fuerza oscura. Emergió en la biblioteca, jadeante y aterrorizada.
Cerró la puerta del pasadizo con un golpe seco, el sudor perlándole la frente. Los secretos que había descubierto eran demasiado perturbadores para procesarlos de inmediato. Clara sabía que había tocado algo muy oscuro, algo que los Mackenzie habían intentado ocultar a toda costa. El día seguía avanzando, y Clara sentía que la noche se acercaba con una amenaza aún mayor. El pasado de la casa estaba vivo, y el ritual del lamento parecía estar a punto de desatarse de nuevo. Su único deseo era escapar, pero la verdad que había descubierto la ataba a esa casa, a esa maldición ancestral. El atardecer trajo consigo un cielo grisáceo que se desplomaba sobre la casa como una capa de plomo. Clara se encontraba en la cocina, intentando recuperar el aliento y la compostura tras su inquietante descubrimiento en la biblioteca. El libro antiguo y las fotografías pesaban en su mente como una losa de piedra, sus sombras se movían en la oscuridad y susurros de terror llenaban el aire. La sensación de ser observada nunca la abandonaba. Decidida a encontrar más respuestas, Clara revisó los papeles y documentos que había encontrado en la biblioteca. Entre ellos había un viejo diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas y garabatos en un idioma que apenas comprendía. Lo abrió con cautela y, al leerlo, se dio cuenta de que el diario pertenecía a James Mackenzie. Sus entradas estaban llenas de desesperación y miedo, mencionando algo sobre un pacto que la familia había hecho y una fuerza que había comenzado a despertar. El sol se estaba poniendo rápidamente y, con él, el ambiente de la casa se tornaba cada vez más opresivo. Las sombras se alargaban y la temperatura descendía abruptamente. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando notó que el murmullo había regresado, ahora más claro y persistente. A cada minuto, el sonido se volvía más intensamente desesperado, como si una entidad invisible estuviera clamando por ayuda. En un acto de desesperación, Clara decidió regresar a la biblioteca para buscar más pistas. La habitación parecía aún más inquietante bajo la luz de las velas que había encendido. Mientras revisaba el altar y las fotografías, sintió una presencia detrás de ella. Se giró, pero no había nada visible. Sin embargo, el frío en el aire era cada vez más penetrante, y las velas parpadeaban incontrolablemente. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, tan fuerte que las ventanas temblaron. Clara sintió que su corazón se detenía por un momento. Corrió hacia el pasillo, buscando el origen del sonido, cuando un temblor comenzó a sacudir la casa. Las paredes crujían y las luces se apagaban y encendían sin control. Clara estaba a punto de perder la compostura. En el pasillo, Clara vio una figura oscura que se desvanecía a lo lejos. La siguió con el pulso acelerado, bajando las escaleras hasta el vestíbulo principal. Allí, las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y un aire denso se acumulaba alrededor. El eco de las voces llenaba el espacio, y las sombras parecían moverse con vida propia. «No te vayas», gritó una voz, que ahora parecía venir de todas partes. Clara estaba completamente aterrorizada. El ambiente se volvía cada vez más surrealista, como si la misma casa estuviera cobrando vida para mostrarle su verdad oculta. De repente, las luces parpadearon una vez más y la sala se llenó de un resplandor verde espectral. En medio de ese resplandor, la figura de James Mackenzie apareció, flotando y con una expresión de terror indescriptible. La figura parecía intentar comunicar algo, sus labios moviéndose lentamente, pero su voz era un grito inaudible. Clara se sintió atrapada en una pesadilla sin fin. El grito de la figura se mezclaba con el murmullo desesperado que resonaba en sus oídos, creando una cacofonía de terror. Clara intentó desesperadamente entender el mensaje, pero el miedo paralizaba sus pensamientos. En ese momento, un pensamiento fugaz cruzó su mente. La verdad estaba al alcance, pero ¿a qué costo? Clara sabía que necesitaba actuar rápido antes de perder el control por completo. En un instante de lucidez, se dio cuenta de que las respuestas estaban en el libro del altar. Necesitaba saber más sobre el ritual y cómo podía terminar con esta pesadilla. Antes de que el terror la consumiera por completo, Clara reunió sus fuerzas y decidió buscar ayuda para desentrañar el misterio de la casa. Mientras se preparaba para buscar ayuda, recuerda suscribirse a la serie de esta historia para no perderse ninguna parte del relato.
No querrás perderte los oscuros secretos que se revelarán en los próximos episodios. Continuemos. La noche había caído con una oscuridad implacable, envolviendo la casa en un manto de silencio ominoso. Clara se encontraba en la sala de estar, rodeada de los documentos que había reunido, tratando de recobrar el control. El terror de la manifestación de James Mackenzie aún la acosaba, y la desesperación parecía haberse asentado en cada rincón de la mansión. A medida que la noche avanzaba, Clara revisaba nuevamente el viejo diario de James Mackenzie. Las palabras escritas en las páginas eran cada vez más perturbadoras. Mackenzie describía una fuerza oscura que había comenzado a tomar forma en su hogar, una entidad que había sido invocada a través de un ritual ancestral, un pacto hecho en un momento de desesperación. La familia Mackenzie había buscado poder y protección, pero lo que habían recibido había sido mucho más de lo que habían bargado. Entre las páginas desgastadas, Clara encontró una entrada particularmente inquietante, en la que James Mackenzie escribía sobre la tristeza y la desesperación que se habían apoderado de su familia. Hablaba de un ciclo sin fin de tormento, un proceso en el que la entidad oscura se alimentaba de las emociones negativas y del dolor de la familia. La última entrada mencionaba un ritual final para romper el ciclo, pero las palabras estaban borrosas y parcialmente ilegibles. Clara sintió una punzada en el corazón al imaginar el sufrimiento que había padecido la familia Mackenzie. Cada página del diario revelaba un fragmento de una tragedia familiar, una lucha contra una fuerza que finalmente los había consumido. La tristeza y la melancolía se cernían sobre la casa como una neblina pesada. Clara se preguntaba si había alguna forma de liberar a las almas atrapadas en esta casa y, si era posible, encontrar una manera de romper el ciclo de desesperación que la entidad había creado. Mientras leía, una voz en su mente susurraba que la única esperanza era encontrar el ritual final descrito en el diario. Sin embargo, las páginas rotas y el texto ilegible hacían casi imposible comprender cómo se debía realizar. Clara sentía que el tiempo se agotaba. La atmósfera de la casa se volvía cada vez más opresiva, con un peso emocional que parecía aplastarla. Decidió buscar más pistas en la biblioteca. Aunque el pasadizo secreto y la cámara subterránea ya la habían aterrorizado, sabía que debía enfrentarse a sus miedos para encontrar la verdad. Armándose de valor, descendió nuevamente por las escaleras del pasadizo, el ambiente frío y húmedo envolviéndola. La cámara subterránea parecía aún más siniestra bajo la luz temblorosa de la lámpara. Se dirigió al altar, que aún estaba adornado con los restos de velas y manchas oscuras. En el altar había un libro antiguo que parecía haber sido el objeto central del ritual. Clara lo examinó con cuidado y encontró una página que parecía intacta a pesar de las condiciones del libro. Esta página contenía un diagrama complicado y un conjunto de instrucciones que detallaban cómo realizar un ritual de purificación. El diagrama mostraba una serie de símbolos que Clara había visto anteriormente en la cámara, y las instrucciones hablaban de una ceremonia para liberar a las almas atrapadas. El ritual requería elementos específicos, incluyendo una ofrenda personal y una invocación especial para disolver la presencia de la entidad oscura. Clara sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Si podía seguir las instrucciones y realizar el ritual correctamente, podría poner fin al tormento que había consumido a la familia Mackenzie y, tal vez, liberarse de la maldición que pesaba sobre la casa. A medida que preparaba los elementos necesarios para el ritual, Clara no podía evitar pensar en la tristeza y la desesperación que había visto en el diario. El sufrimiento de la familia Mackenzie parecía ser una advertencia y una llamada a la acción. Con un suspiro profundo, Clara se preparó para enfrentar la última etapa de esta oscura historia, sabiendo que el costo podría ser más alto de lo que había imaginado. La noche se había vuelto completamente oscura, y la casa, envuelta en un silencio mortal, parecía estar contenida en una esfera de desesperación. Clara, con el corazón pesado, se encontraba en la cámara subterránea, rodeada de los elementos necesarios para el ritual de purificación. Cada objeto, cada símbolo en el suelo, parecía cargado de una tristeza y un dolor ancestrales que amenazaban con abrumarla. La cámara, iluminada solo por la luz temblorosa de las velas, se sentía más fría y más opresiva que nunca. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes, proyectando figuras que parecían retorcerse en agonía.
Clara tomó una respiración profunda y miró el libro antiguo con el diagrama del ritual. Sabía que debía seguir las instrucciones al pie de la letra, pero el miedo y la melancolía la abrumaban. Colocó los ingredientes del ritual en el altar. Una mezcla de hierbas secas, sal, y una pequeña ofrenda personal, una cadena de plata que había pertenecido a su madre. Cada objeto parecía cargar con la tristeza de las almas atrapadas en la casa, como si fueran testigos mudos de un sufrimiento sin fin. Clara, con lágrimas en los ojos, colocó la cadena en el centro del altar y se preparó para comenzar. El libro indicaba que debía recitar una serie de invocaciones, palabras que no entendía completamente, pero que estaban impregnadas de una energía que parecía resonar con el lamento de las almas. A medida que Clara recitaba las palabras, el aire se volvía más pesado, y un viento helado comenzaba a soplar dentro de la cámara. Las sombras en las paredes se movían más rápido, como si la entidad oscura estuviera despertando y respondiendo al ritual. Mientras recitaba las palabras, el dolor en su corazón se intensificaba. Cada sílaba parecía resonar con el sufrimiento de la familia Mackenzie y el lamento de las almas atrapadas. Clara podía sentir que la casa estaba llorando, sus paredes llorando lágrimas invisibles. El ambiente estaba cargado de una tristeza tan profunda que era casi palpable. La oscuridad parecía consumirlo todo, envolviendo cada rincón en una tristeza interminable. Los murmullos de las almas atrapadas se intensificaron, y Clara sintió que su propia desesperación se fundía con la de ellos. El ritual estaba diseñado para liberar a las almas, pero también parecía atraer a la entidad oscura hacia ella. La cámara temblaba, y una presión creciente se asentaba en su pecho, como si la casa estuviera tratando de evitar que el ritual tuviera éxito. De repente, las velas comenzaron a parpadear erráticamente, y una sombra densa se formó frente al altar. Clara vio una figura espectral que se manifestaba en el aire, su rostro una mueca de agonía y desesperación. Era la manifestación de lo que había sido el pacto oscuro que la familia Mackenzie había hecho. Una entidad alimentada por la desesperación y el sufrimiento. Clara intentó mantener la compostura, sabiendo que el ritual debía continuar, pero la entidad parecía resistirse, su presencia oscura envolviendo la cámara en una tristeza abrumadora. La sombra se movía con rapidez, arrastrando consigo ecos de gritos y lamentos, mezclándose con la melancolía de la casa. Con un esfuerzo titánico, Clara finalizó las últimas palabras del ritual, sintiendo que su fuerza se desvanecía. El aire se volvió aún más pesado y, de repente, un estruendo ensordecedor llenó la cámara, como si la casa estuviera estallando en pedazos. La sombra se desvaneció, y el silencio regresó, pero era un silencio cargado de tristeza y vacío. Clara se derrumbó en el suelo, agotada y emocionalmente exhausta. El ritual había terminado, pero el peso del sufrimiento y la melancolía de la casa seguían presentes. La noche había sido una prueba de resistencia, y Clara sabía que, aunque el ritual había sido completado, la casa seguiría cargada de su dolor y su historia. Con el amanecer, Clara se levantó lentamente, sintiendo la ligera brisa del nuevo día. Había enfrentado los terrores de la casa y había tratado de liberar las almas atrapadas, pero el eco de su tristeza permanecía. Aunque el ciclo de desesperación parecía haber sido roto, la melancolía de la casa era ahora parte de ella. El amanecer en la casa de los Moreno se desplegó con un brillo tenue, incapaz de disipar por completo la sombra que parecía haberse aferrado a cada rincón. Clara se movía con lentitud, sus pasos resonando con una pesadez que no solo era física, sino también emocional. El ritual había terminado, pero el peso de la tristeza y el vacío aún permanecían, como un eco persistente en la vasta casa. A medida que el día avanzaba, Clara exploró la casa en busca de señales de cambio. Las habitaciones que antes estaban envueltas en un aire de desesperación parecían ahora tranquilas, pero la calma era inquietante, casi irreal. Las paredes aún susurraban con la memoria de los lamentos, y los rincones oscuros parecían contener el recuerdo de un dolor antiguo. Clara decidió revisar una última vez los documentos que había reunido. El diario de James Mackenzie, el libro del ritual, las fotografías. Todos estos elementos estaban ahora en un estado de serenidad inquietante. El diario parecía más ligero, como si una parte de su carga emocional hubiera sido liberada, pero sus palabras aún resonaban con una tristeza profunda.
Las fotografías mostraban a la familia Mackenzie en sus momentos de mayor angustia, cada imagen un testimonio mudo de un sufrimiento interminable. El libro del ritual, aunque ahora estaba despojado de la sombra que lo había impregnado, aún emanaba una energía melancólica. Clara se preguntó si el ciclo de desesperación realmente había terminado o si había dejado una marca indeleble en la casa y en ella misma. Decidió regresar al vestíbulo, el corazón encogido por una mezcla de alivio y tristeza. Allí, frente al espejo antiguo que había observado en las primeras horas de su llegada, Clara vio su reflejo. Su rostro, marcado por el agotamiento y la desolación, parecía una máscara de la melancolía que había impregnado la casa. En el espejo, las sombras parecían danzar de una manera extraña, como si la tristeza de la casa hubiera encontrado una forma de reflejarse en ella. Las horas avanzaron lentamente, y Clara comenzó a empacar sus cosas, preparándose para abandonar la casa que había consumido tanto de su espíritu. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir que había dejado algo inconcluso. La tristeza de la casa había calado hondo, como una herida abierta que nunca cicatrizaría por completo. La casa, a pesar del ritual, seguía siendo un monumento al sufrimiento de la familia Mackenzie. Clara sentía que se llevaba consigo no solo el peso de sus propios miedos, sino también la melancolía de una historia que no podría ser completamente resuelta. Había enfrentado la oscuridad y había tratado de liberarla, pero el dolor de la casa parecía haberle dejado una marca indeleble. Con el sol comenzando a ponerse, Clara salió de la casa. La luz dorada del atardecer bañaba el lugar en un resplandor triste y hermoso, y ella sintió que estaba dejando atrás una parte de sí misma. Cada paso que daba en dirección al coche parecía resonar con el eco de la casa y su legado de melancolía. Mientras el vehículo se alejaba de la mansión, Clara miró por última vez el edificio que había sido testigo de tanta tristeza y dolor. Aunque el ciclo de desesperación parecía haber terminado, la casa seguiría siendo un recordatorio de lo que había sido. Y Clara, a pesar de haber enfrentado sus miedos, llevaba consigo la melancolía de una historia que nunca se olvidaría por completo. La distancia entre Clara y la casa se fue incrementando con cada kilómetro que avanzaba en el camino, pero la melancolía de la mansión no dejaba de acompañarla. El peso de la tristeza que había impregnado la casa parecía ahora estar anidado en su propio corazón, una carga invisible que no podía sacudirse. El paisaje que pasaba por la ventana del coche se desdibujaba, y su mente se llenaba de recuerdos y emociones que parecían más vívidas que nunca. A medida que Clara se adentraba en la carretera, la luz del atardecer se desvanecía, dando paso a la noche. La oscuridad se cernía sobre el mundo exterior, y el frío del crepúsculo entraba en el coche, como si la tristeza de la casa se hubiera extendido más allá de sus paredes. Clara, inmersa en sus pensamientos, sentía que el vacío que había dejado la casa no podía llenarse con nada. Cada paso que daba hacia adelante parecía estar marcado por la sombra de su experiencia. La imagen de la mansión se mantuvo en su mente, una presencia constante que no podía ser ignorada. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el sufrimiento, sentía que cada recuerdo era una cadena que la ataba al dolor que había enfrentado. La casa de los Mackenzie había sido más que un simple lugar. Era un símbolo de la desesperación humana, un monumento al sufrimiento que se había vuelto inextricable de su propia existencia. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional para Clara. Intentaba continuar con su vida, pero la melancolía que había traído de la casa se había convertido en una sombra constante. Las cosas cotidianas parecían vacías, y el mundo exterior no lograba ofrecerle el consuelo que anhelaba. La belleza del mundo parecía palidecer en comparación con el dolor que había experimentado. Clara pasó mucho tiempo revisando los documentos y reflexionando sobre lo que había sucedido. A pesar de su esfuerzo por encontrar un sentido y un cierre, la tristeza persistía. El diario de James Mackenzie y el libro del ritual estaban guardados en un rincón apartado de su hogar, recordándole constantemente el precio de la verdad que había desenterrado. La melancolía de esos documentos parecía haber permeado su vida cotidiana, como si el eco de la casa de los Mackenzie hubiera encontrado una forma de residir en ella. Una noche, mientras Clara revisaba las fotografías de la familia Mackenzie, se dio cuenta de que los rostros en las imágenes parecían observarla con una tristeza infinita.
La conexión entre ella y la historia de la casa era ahora parte de su ser, una tristeza compartida que la acompañaba a donde fuera. El entendimiento de que no podía escapar del peso emocional de su experiencia la llevó a una aceptación dolorosa. La casa de los Mackenzie había dejado una marca en Clara que era imposible de borrar. La tristeza, el vacío y la melancolía que había experimentado se habían convertido en una parte integral de su identidad. La memoria de aquella mansión, con sus sombras y sus lamentos, seguiría siendo una presencia en su vida, una lección de la fragilidad humana y del dolor que reside en los rincones más oscuros del alma. Con el tiempo, Clara aprendió a convivir con la melancolía. El eco de la casa seguía siendo un recordatorio de la profundidad del sufrimiento humano y del poder del pasado para afectar el presente. Aunque intentó reconstruir su vida, sabía que la historia de los Mackenzie y el peso emocional de su experiencia serían parte de su legado. Y así, mientras el tiempo seguía su curso, Clara cargaba con la melancolía como un manto invisible, consciente de que algunas historias, aunque intentemos dejarles atrás, siempre quedan con nosotros, marcando para siempre el camino que seguimos. El paso del tiempo no trajo consigo la paz que Clara había esperado. Aunque intentaba continuar con su vida, el eco de la casa de los Mackenzie seguía resonando en su mente, como un grito que nunca cesaba. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que la casa, lejos de haber encontrado reposo, estaba a punto de despertar de una forma mucho más aterradora. Mientras Clara intentaba seguir adelante con su vida, un evento inesperado ocurrió. Una serie de cartas comenzaron a llegar a su dirección, cada una con una caligrafía que no reconocía. Los mensajes eran breves y crípticos, pero estaban llenos de una amenaza implícita que hizo que su piel se erizara. La casa no ha terminado contigo, decía una. El mal se ha liberado, decía otra. El miedo se apoderó de Clara, pero no fue hasta que recibió un paquete sin remitente que comprendió la gravedad de la situación. Dentro del paquete había un viejo álbum de fotografías y una nota escrita en el mismo estilo que el diario de James Mackenzie. Las fotografías mostraban escenas familiares de la mansión, pero lo inquietante era que algunas mostraban a Clara en la casa, en momentos en los que ella no había estado allí. Las imágenes parecían capturar momentos en los que algo siniestro se cernía sobre ella, con sombras alargadas y figuras borrosas en el fondo. Con el corazón palpitante, Clara decidió regresar a la casa, aunque su miedo era abrumador. La idea de enfrentar nuevamente el horror que había dejado atrás la aterrorizaba, pero sentía que tenía que hacerlo para entender qué estaba ocurriendo. Al llegar a la mansión, encontró que el ambiente era mucho más opresivo que antes. La casa parecía haber tomado un giro hacia lo desconocido. Las sombras eran más densas y el aire estaba cargado de una energía malévola. Clara se adentró con cautela, el eco de sus pasos resonando de una manera inquietante. El vestíbulo, que una vez había sido un lugar de tristeza, ahora parecía estar envuelto en una oscuridad palpable. El verdadero terror comenzó cuando Clara descendió a la cámara subterránea. Lo que había sido una sala fría y húmeda ahora estaba completamente transformado. Las paredes estaban cubiertas con marcas oscuras y enredaderas de sombras que parecían moverse por sí solas. El altar, que había sido el centro del ritual, estaba envuelto en un halo de luz verde espectral, y la energía que emanaba de él era tan intensa que le costaba respirar. De repente, las luces parpadearon y el ambiente se llenó de una presión opresiva. Clara escuchó un lamento desgarrador, un grito que parecía provenir de lo más profundo de la casa. Las sombras comenzaron a cobrar forma, manifestando figuras que se retorcían en agonía. Las imágenes del álbum se hicieron realidad, y Clara se encontró rodeada de espectros de la familia Mackenzie, sus rostros distorsionados por el dolor y el odio. La figura de James Mackenzie apareció nuevamente, pero esta vez era una entidad completamente diferente. Su rostro estaba marcado por un terror indescriptible, y su cuerpo parecía ser una amalgama de sombras y dolor. La entidad avanzó hacia Clara, emitiendo un grito que resonaba en los rincones de la cámara, un grito que parecía desgarrar el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Clara intentó retroceder, pero las sombras en el suelo se alzaron, atrapándola y arrastrándola hacia el centro de la cámara. El terror que había experimentado anteriormente era nada comparado con lo que estaba viviendo ahora. Las sombras y los lamentos se intensificaban, y Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella.
En un momento de desesperación, recordó las palabras del ritual. Aunque su mente estaba nublada por el miedo, sabía que debía intentar realizar un nuevo ritual para confrontar y detener el mal que se había desatado. Con las manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras mientras las sombras la envolvían, esperando que su esfuerzo fuera suficiente para detener el terror. El caos en la cámara alcanzó su punto culminante, con una lucha desesperada entre la luz y la oscuridad. Clara sentía que su fuerza se desvanecía, pero se aferró a la esperanza de que el ritual pudiera tener algún efecto. La casa parecía estar viviendo una última explosión de terror antes de que el destino se decidiera. Finalmente, el estruendo cesó. Clara yacía en el suelo, exhausta y herida, pero la atmósfera había cambiado. La casa estaba envuelta en un silencio absoluto, y el aire parecía más ligero. Aunque el terror había disminuido, Clara sabía que el mal que había sido liberado en la casa había dejado una marca imborrable en su vida y en su psique. La casa de los Mackenzie, una vez más, estaba envuelta en la oscuridad, pero Clara sabía que no podría escapar de la verdad. El mal había sido liberado, y el eco de ese mal seguiría resonando en su vida para siempre. El paso del tiempo no trajo la paz que Clara había esperado. Aunque intentaba seguir con su vida, la casa de los Mackenzie seguía resonando en su mente como un grito interminable. Lo que Clara no sabía era que la mansión, lejos de haber encontrado reposo, estaba a punto de despertar de una manera aún más aterradora. El primer signo de que algo estaba mal fue la llegada de una serie de cartas crípticas. La caligrafía era inconfundible, y los mensajes estaban llenos de amenazas implícitas. El mal no ha terminado contigo, la casa no descansa. El miedo se apoderó de Clara, pero el verdadero terror llegó con un paquete sin remitente. Dentro del paquete había un viejo álbum de fotografías y una nota escrita con una caligrafía similar a la del diario de James Mackenzie. Las fotos mostraban escenas familiares de la mansión, pero algunas de ellas mostraban a Clara en momentos en los que ella no había estado allí. Las imágenes capturaban momentos en los que sombras siniestras se cernían sobre ella, figuras borrosas en el fondo. Con el corazón palpitante, Clara decidió regresar a la casa, aunque su miedo era abrumador. La idea de enfrentar nuevamente el horror que había dejado atrás la aterrorizaba, pero sentía que debía hacerlo para entender qué estaba ocurriendo. Al llegar, encontró que la atmósfera era mucho más opresiva. Las sombras eran más densas, y el aire estaba cargado de una energía malévola. Descendió a la cámara subterránea, que ahora estaba transformada en un lugar de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de marcas oscuras y enredaderas de sombras que parecían moverse por sí solas. El altar, que había sido el centro del ritual, estaba envuelto en una luz verde espectral, y la energía que emanaba de él era tan intensa que le costaba respirar. De repente, las luces parpadearon y el ambiente se llenó de una presión opresiva. Clara escuchó un lamento desgarrador, un grito que parecía provenir de lo más profundo de la casa. Las sombras comenzaron a cobrar forma, manifestando figuras que se retorcían en agonía. Las imágenes del álbum se hicieron realidad, y Clara se encontró rodeada de espectros de la familia Mackenzie, con rostros distorsionados por el dolor y el odio. La figura de James Mackenzie apareció, transformada en una entidad aterradora. Su rostro estaba marcado por un terror indescriptible, y su cuerpo parecía una amalgama de sombras y dolor. Avanzó hacia Clara, emitiendo un grito que resonaba en los rincones de la cámara, desgarrando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos. Mientras Clara intentaba retroceder, las sombras en el suelo se alzaron, atrapándola y arrastrándola hacia el centro de la cámara. El terror era absoluto. Las sombras y los lamentos se intensificaban, y Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella. De repente, el caos en la cámara se desató. Las paredes comenzaron a agrietarse, y la mansión parecía estar colapsando en un torbellino de oscuridad y desesperación. Clara vio cómo el altar estallaba en llamas espectrales, y figuras grotescas emergían de las grietas. Las sombras parecían cobrar vida, tomando forma de criaturas aterradoras que se lanzaban hacia ella con una furia insaciable. El pánico de Clara se transformó en desesperación cuando vio a sus seres queridos en peligro. En la distancia, el sonido de sus gritos resonaba a través de la mansión. Era evidente que el mal había cruzado los límites de la casa y estaba comenzando a afectar a todo el que estuviera cerca.
Clara sabía que debía actuar rápidamente para evitar una tragedia aún mayor. En un momento de claridad entre la desesperación, Clara recordó las palabras del ritual. Aunque su mente estaba nublada por el miedo, sabía que debía intentar realizar un nuevo ritual para confrontar y detener el mal. Con las manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras del ritual mientras las sombras la envolvían, esperando que su esfuerzo fuera suficiente para detener el terror. El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad alcanzó su clímax. Clara estaba agotada, pero se aferró a la esperanza de que el ritual pudiera tener algún efecto. La casa parecía estar en medio de una última explosión de terror. Las sombras, las llamas espectrales, y los gritos se mezclaban en un caos indescriptible. A pesar del silencio que ahora envolvía la casa, el peso de la derrota y el temor persistían en el corazón de Clara. La mansión de los Mackenzie, aunque aparentemente tranquila, seguía siendo un lugar de pesadilla, y el mal que había enfrentado no había desaparecido por completo. Con gran esfuerzo, Clara se levantó del suelo, herida pero decidida a enfrentar las consecuencias de su lucha. Sabía que la batalla había dejado cicatrices no solo en su cuerpo, sino en su alma. La oscuridad que había invadido la casa había cambiado todo a su alrededor, y Clara entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Despertó un nuevo propósito dentro de ella. No dejar que el mal prevaleciera, no solo por su propia seguridad, sino por el bien de todos los que pudieran verse afectados en el futuro. Con un último vistazo a la mansión, se alejó con la determinación de buscar ayuda, compartir su experiencia y advertir a otros sobre el peligro que aún acechaba. La mansión de los Mackenzie, ahora un sombrío recordatorio de lo que había pasado, permaneció en pie como una advertencia silenciosa. Clara, aunque marcada por el terror y la desesperación, avanzó hacia un nuevo capítulo, llevando consigo la carga de su experiencia pero también la esperanza de que su advertencia pudiera evitar que otros enfrentaran la misma oscuridad. En su corazón, Clara sabía que el mal podía haber sido contenido por ahora, pero el verdadero desafío sería mantener la luz viva en su mundo y en su propia vida. El eco de su experiencia seguiría resonando, no solo como un recuerdo de horror, sino como una lección de valentía y resistencia frente a las sombras más oscuras.